Muy buenas noches, bienvenida familia dominicana, gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Aquí Diana Lora y una servidora desde los nuestros, haciendo ya, hoy es viernes, es la octava semana que llevamos realizando esta noche María Cela desde nuestros hogares y la gente está un poco desesperada ya por empezar a trabajar. Vamos a hablar de esos temas. Pero antes yo quiero decir que la semana que viene, señores, tenemos muchísimos palos, tenemos entrevistas buenísimas, vamos a tener a Miriam Hernández, la cantante chilena que es adorada en República Dominicana, la vamos a tener este lunes, vamos a tener a Luis Abinader también, la próxima semana, el candidato a la presidencia por el PRM, vamos a tener a la candidata a la vicepresidencia por la Fuerza del Pueblo, al maestro Raúl Di Blasio, en fin, un contenido, además con el contenido local, siempre interesante para todos nosotros. Pero Diana, hoy una noticia por parte de la Federación Dominicana de Comerciantes que está regada y que ha decidido que el martes que viene van a empezar a abrir sus comercios porque las MIPYMES no aguantan más y que si el presidente no dicta un decreto que lo permita, ellos lo van a hacer sí o sí. Bueno, sí, es lo que ha dicho Iván García, el presidente de la federación, y a mí me parece esto muy peligroso, María Cela, porque efectivamente la economía quiere que haya una apertura, quiere volver a producir, las empresas que están cerradas quieren volver a producir, pero esto hay que hacerlo de manera organizada y hay que hacerlo tomando en cuenta toda la parte sanitaria. Entonces, una amenaza de que el martes abrimos sí o sí, es peligrosa. Aquí pueden aumentar rápidamente los contagios por COVID-19, pero esto lo que pone en evidencia es que se necesita ya que se socialice cuál va a ser el plan de desmonte de las medidas, ese programa en fases de cómo es que se va a reintegrar a la vida comercial los distintos tipos de negocios, los distintos tipos de empresas, porque obviamente no es lo mismo una empresa dedicada, por ejemplo, pequeña. O por ejemplo, dedicada a hacer conciertos, actividades masivas, que una empresa de suplir insumos básicos. Entonces, tiene que haber una empresa de servicio al cliente que una empresa como una productora o cualquier tipo de empresa que tiene 4, 5, 6, 10 empleados. O sea, hay todo tipo de empresas. Mira, es importante eso que tú estás diciendo. Hace ya un par de semanas se filtró un documento que supuestamente estaba trabajando el Ministerio de Economía, que luego el mismo ministro de Economía dijo, no es oficial, eso no está listo todavía, estamos trabajando en él, pero ya es tiempo de que se socialice ese programa, de que se le diga al país cómo está planificando el gobierno, que se va a dar ese desmonte de las restricciones y que se va a garantizar la salud de los dominicanos al mismo tiempo que se reactiva la economía. Y que va a haber una respuesta sanitaria para los rebrotes porque definitivamente van a haber contagios. Pero precisamente eso mismo consideran en el comunicado de los comerciantes y a mí me llamó la atención porque ellos plantean tomar medidas de seguridad para proteger del contagio a sus empleados y clientes, entre ellas distanciamiento social, usos obligatorios de mascarillas para empleados y clientes, alcohol al 70% para que los visitantes se higienicen, que esos son parte de los protocolos internacionales, antes de entrar al negocio para que se higienicen, realización de pruebas rápidas de COVID-19 que ellos van a adquirir para aplicársela a sus empleados o colaboradores. Todo eso tiene que ser regulado, no puede ser así, o sea, yo no puedo, yo soy dueña de una empresa, yo no puedo salir a comprar pruebas rápidas a lo loco, eso tiene que ser aprobado por el Ministerio de Salud, con registro sanitario y todo. Aquí se está comercializando una cantidad de pruebas rápidas que nadie sabe cuál es la efectividad o no exactamente de eso. Pero fíjate en algo. Déjame terminar, Diana, porque déjame terminar de leer lo que ellos dicen. Porque esas pruebas rápidas serían aplicadas a cualquier personal que muestre fiebre o algún síntoma. Y vamos a hablar más adelante con un especialista precisamente en estos tipos de protocolos que también recomienda este tipo de cosas. El líder del gremio, Iván García, explicó que si el país va a tener que convivir con el COVID-19 durante mucho tiempo, ¿por qué sacrificar a las MIPYMES? Hay una situación, Diana, y es real. Las MIPYMES están, la mayoría, al borde de la quiebra. No es lo mismo una empresa grande
que una empresa mediana, pequeña o una microempresa. Sí, pero aquí no podemos decidir de manera unilateral, decir No. yo mañana abro, sí o sí, como sea, y que busquen a ver dónde van a conseguir policía para cerrar 200,000 negocios. No puede ser así no puede ser. No. O sea, tiene que ser de una manera organizada, y para que sea de una manera organizada, el gobierno tiene que tomar el liderazgo y decir se va a hacer así, y van a salir primero este tipo de empresa, este tipo de empresa, este tipo de empresa, y en 2 semanas salen esta y esta. Y mira, fíjate en algo, todavía nosotros teniendo las restricciones, en el boletín de salud pública de hoy, que hay 400 y pico de casos nuevos, el 70% de los nuevos casos son en el Gran Santo Domingo, que es donde menos se está respetando. Entonces, si eso es, nosotros todavía con medidas de restricción, si agarramos y abrimos de manera unilateral, yo voy a abrir, no, sí, atentamente, así no puede ser. Cierren, así no puede ser. Así no puede ser. Ahora, nosotros estamos haciendo este programa pregrabado. No sabemos si a las 8 de la noche ya, que es la hora en que estamos, el ministro Montalvo ha dado a conocer, o el ministro de Economía, o se ha hecho una rueda de prensa para dar a conocer ese plan por fases, pero ese es un plan que necesitamos que se socialice lo más rápido posible, precisamente para evitar que las personas tomen las medidas por cuenta propia. Y eso fue lo que pasó al principio de esta pandemia. Mucha gente entendía que tenía que guardarse y mucha gente se guardó antes de que empezaran las medidas o el decreto del toque de queda, etcétera, etcétera. No puede ser que el gobierno vaya tan lentamente. A propósito de eso, nosotros estuvimos viendo parte del operativo en los videos que nos envían de lo que está haciendo el ministro de Salud Pública. Vamos a ver estas imágenes, por ejemplo, donde el ministro de Salud Pública está yendo casa por casa repartiendo mascarillas en este momento tan crítico y crucial de la pandemia. Es importante que se hiciera este operativo en el Gran Santo Domingo. Hace mucho tiempo tenía que haberse hecho, y que se haga en otras provincias, no solamente en San Francisco de Macorís, como se ha hecho, porque en Santiago hay que hacer algo similar. Hay que controlar la pandemia. Pero vean este video y díganme algo. Vamos a verlo un momentito. Localización de positivos, sospechosos, pruebas rápidas que le hacemos aquí a los que califican, y si salen positivos, PCR y aislamiento. Además de la distribución de material de orientación que estamos dando a los hogares, mascarilla para la protección de los ciudadanos. Ya ustedes saben que hay un mandato del uso obligatorio de la mascarilla. Entonces tenemos que facilitar, sobre todo en los sectores de bajos ingresos, que tengan una mascarillita por lo menos para evitar la transmisión. Esto es un virus respiratorio. Yo lo que quiero saber, ¿qué hace el ministro de Salud Pública dándole a las personas en sus casas una mascarilla de estas que son desechables, que son de 2 horas de uso, que son las quirúrgicas, diciendo por lo menos una mascarilla que tenga usted en su casa? Esa mascarilla nada más dura 2 horas de uso, ya después no te sirve. Son de las desechables quirúrgicas. Yo lo que Entonces, creo que ¿qué hace el ministro de Salud Pública, haciendo? Yo creo que aquí se están mezclando elementos, que aquí hay un elemento de política, el mismo impasse que hubo ayer en el Congreso, aquí hay un elemento de política que está prevaleciendo por encima de el control efectivo y profesional de esta pandemia. Tenemos pocas pruebas, es verdad, pero tienen que hacerse más pruebas y tiene que saberse dónde estamos y tiene que garantizarse que vamos a tener la respuesta suficiente, porque no podemos seguir encerrados, Diana. Este país no aguanta económicamente seguir encerrado, ya son 2 meses. Bueno, lo que pasa es que hay que poner en una balanza el tema de salud y el tema económico. Hay que ponerlos los dos en una balanza, y el objetivo primordial tiene que ser el de preservar vidas. Ese tiene que ser el objetivo principal. Lo que yo veo con lo que tú dices del ministro es que independientemente de cuál sea el tipo de mascarilla que estén entregando, porque obviamente las N95 son para el personal sanitario, es que él no tiene que ser él de manera personal. Aquí se personifica tanto la ayuda social que tú te das cuenta que están haciendo campaña con eso, y lo están haciendo todos, claro. Pero obviamente los que tienen más recursos lo están haciendo más. Entonces, sí, es ese populismo de la donación, claro, ese populismo de la asistencia social, del asistencialismo social, llevado al extremo, es lo que hemos visto en medio de esta pandemia.
Y hay que decir una cosa, en medio de esta pandemia siguen habiendo casos de corrupción en licitaciones, porque el hecho de extender el estado de emergencia permite hacer estas compras rápidas. Y, por ejemplo, en el día de hoy estaba viendo unas denuncias de que las EDESUR estaba ordenando la compra de 57.200.000 pesos en mascarillas. Señores, ni los hospitales han gastado esa cantidad de dinero en mascarillas. Aquí hay que hacer una investigación de todas las licitaciones y las compras amañadas que se han hecho en diferentes instituciones del gobierno, porque este no es momento para quitarle dinero al pueblo de los recursos de sanidad que necesita, porque si abrimos definitivamente va a haber un brote. Lo importante es mantener el sistema de sanidad con respuesta suficiente para los casos. Eso es lo más importante. Y ahora mismo la gente lo que está viendo es que, como dice el ministro de Salud, estamos muy bien. Hay todavía mucho espacio dentro del sistema de sanidad para unidades de cuidados intensivos, para camas de aislamiento. Eso está bajando. Los pacientes en las provincias que se han intervenido ha bajado muchísimo. En esta provincia esperemos que baje con todas estas pruebas y que se aíslen las personas que encuentren. Pero, Diana, si no se habla de este plan lo más rápido posible, la gente se va a desesperar. La gente se va a desesperar y va a ser muy difícil controlarlo. Hoy vamos a tener a César Dargan, precisamente el vicepresidente ejecutivo del CONEP, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, y vamos a tener a un especialista en manejo de protocolos. Él es Diego Ramírez, líder global de consultoría de salud, para hablar de esto. Necesitamos ese programa ya. Ojalá que a estas alturas nosotros hayamos hablado mucha plepla y que ya eso se haya dado a conocer antes de las 8 de la noche. Pero si no, por favor, que se dé a conocer ya este fin de semana. Yo lo que creo es que ya viene haciendo falta que hable el presidente de la República para anunciar estos programas. Es él que lo tiene que anunciar, es él definitivamente. Claro. Hacemos una pausa, cuando regresemos el resto de nuestro contenido. Gracias nuevamente por estar ahí junto con nosotros.